Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mari y en esta ocasión les traigo la segunda clase de escritura creativa donde les traigo las 5 cosas que tienen que evitar sí o sí en sus novelas. Y esto no es algo subjetivo, no es algo de, ay, si quieres ponlo, si no quieres ponlo. De verdad es que esto evítenlo porque esto le baja muchísimos puntos a sus novelas. Así que vamos con la intro de escritura creativa. Bueno, antes que nada quiero decirles que al final del video les voy a estar dando una idea o un concepto de algo que ustedes tienen que escribir para, ya saben, este reto de escritura diario, semanal o mensual donde ustedes van a escribir algo y me lo van a mandar a mí y yo se los voy a revisar como si yo fuera una editora profesional. O sea, yo soy, pero como si ustedes me hubieran contratado profesionalmente. Van a ser cuentitos, historias, microrelatos, o sea, no tan micro como los microrelatos en sí, pero sí relatos cortitos y yo se los voy a revisar. Obviamente no a todos y mientras más te apures mejor, entonces si eres de los primeros te lo reviso, si no, de todas formas voy a estarme dando vueltas por aquí varias veces. Y al final de los videos de escritura creativa y al final de los videos de libros voy a estar enseñando sus escritos si ustedes me dan permiso. Si ustedes no quieren que sus escritos salgan, no se preocupen porque de todas formas los voy a estar como yo leyendo y revisando, entonces no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es después del final del video o a mediados del video donde yo les dé la palabra clave que tienen que utilizar o les dé, no sé, el tema del texto del cuento o de lo que van a escribir, van abajo y en la listita ustedes van metiendo sus datos y meten su escrito que es de ustedes, solamente de ustedes, y yo solo se los voy a revisar, ¿ok? Esto es como un incentivo porque si ustedes quieren que yo les revise algo, tienen que meterse antes que nadie. No significa que voy a revisar solo los primeros 5, no, voy a estar revisando al azar y voy a estar revisando conforme lo van metiendo también, entonces no se preocupen. Quiero que vean mis increíbles aretitos, son unas botellas de agua y están increíbles. También tenían botellas de vodka, pero yo creo que soy más de agua. Ahora, como a mí me encantan los disclaimers, que son como advertencias, yo nada más voy a dar uno en este video, ¿ok? Y es que gracias a los cursos que he tomado en la universidad, gracias a la carrera de la universidad, es que les puedo traer esta información. De todas formas, si algo no les gusta, si algo no resuena con ustedes, no tienen por qué quedárselo, pueden deshacerse de ello, no pasa absolutamente nada. Yo respeto sus opiniones, sus gustos y lo que ustedes quieran hacer con sus libros, ustedes respeten lo mío y ahora les voy con los consejos. Las cosas que vamos a ver en este video son infodumps, ya les diré qué es, la definición, cómo evitarlo, cómo reconocerlos, etc. El uso excesivo a referencias a la cultura popular, los anacronismos y sus tipos de anacronismos, paracronismo y todo eso, y descuidar el diseño editorial desde el momento 1. Yo estoy contando anacronismos como una parte y los tipos de anacronismos como otra parte. Entonces son 5 cosas que tenemos que evitar sí o sí para que nuestra obra sea buena. Ahora bien, si mi obra no tiene esto, ¿significa que es buena? Pues no necesariamente, solamente significa que tienes más atención al detalle y más atención al cuidado de tu novela, y creo que eso es lo más importante en tu obra. Así que bueno, comenzaremos con los infodumps. Este es probablemente el más importante de toda la lista y es por eso que lo quise poner al inicio de este video, porque si las personas no quieren ver el video completo, no se preocupen, con el infodump es lo único que necesitan evitar sí o sí, porque cualquier lector medianamente experimentado abandonará tu novela, abandonará tu libro si tiene infodumpings, ¿ok? Incluso si el autor no sabe qué es esto y lo está plasmando, si lo tiene lo va a dejar. Incluso si el lector ni siquiera sabe qué es esto, lo va a abandonar. ¿Por qué? Porque da la sensación al lector de que el escritor está escribiendo para alguien incapaz de notar los detalles por su cuenta. Es, por ejemplo, que te explican un mundo de fantasía sin que te dejen conocerlo. En pantalla vemos la definición, que es el exceso de información a la hora de narrar, tanto en diálogos como en cuadros narrativos. Si no te queda claro aún, no te preocupes porque lo revisaremos con ejemplos a detalle. Comenzaremos con el más común y más evidente, el infodump en diálogos. Es un exceso de información ya conocido entre los personajes, pero que, a pesar de que ambos están al tanto, tienen que decirlo en voz alta para que el lector se entere. Ejemplo, supongamos que tienes una escena donde hay 2 personajes en un café. Les pondremos Robertina y Robertino. Ellos 2 son pareja y el día anterior discutieron porque Robertina le dijo a Robertino que no le gustaba que él le hablara a su exnovia Cristina. Sin embargo, el lector no sabe que ellos tuvieron esa discusión el día anterior, pero quiere informárselo al lector en ese café, entonces prosigue de la siguiente forma.
¿Recuerdas la pelea de ayer donde me pediste que dejara de hablarle a Cristina y te enojaste y terminaste arrojando la cafetera que compré en Venecia por la ventana? ¿Te refieres a la cafetera que compraste en tu único viaje a Venecia donde tu padre te instó a comprarla antes de fallecer por un paro respiratorio? Sí, esa misma de la que te hablo cada noche. Lo recuerdo. La cuestión con esta escena es simple, además de que Robertino es claramente un hombre viejo. Pareciera una conversación atípica, pero posible, donde se están recordando las cosas como para denotar que hay un enfado, ¿no? Que quizás Robertino no ha perdonado a su exnovia por lo de la cafetera que le dio su papá en su lecho de muerte por un paro respiratorio. Sin embargo, si la analizamos desde un punto de vista realista, nos damos cuenta de que si Robertino y Robertina discutieron la noche anterior y los hechos sucedieron de esa forma la noche anterior, significa que es obvio que ambos recuerdan lo que pasó y que no hay ninguna justificación de por qué hablarían de algo que acaba de pasar como si tuvieran que explicarlo y no recordarlo. Con esto me refiero que nos es evidente que Robertina ya sabía que la cafetera era algo especial para su novio y que venía ligado con la muerte de su padre. Si es algo que ella ya sabe como personaje, no hay ninguna razón para traerlo a colación o para que necesite una reafirmación cuando es algo que ella ya conoce de antemano. Pero bueno, veamos el siguiente ejemplo. Robertino está en el mismo café, pero ahora con Cristiana, su exnovia. Ella sabe que él tiene novia. Ella sabe también que Robertino es su exnovio y que duraron 5 años, puesto que es algo que no se te va a olvidar. Ambos tienen presentes esta información. Sin embargo, el autor quiere que el lector también tenga esta información, o sea, que también sepa, por lo que decide armar una escena donde el único objetivo de la escena sea que se establezcan los parámetros entre la relación pasada de Robertino y Cristina. Recalco, ellos dos como personajes redondos que deberían ser ya saben esta información porque es parte de sus vidas. No es algo que se les pudo haber olvidado como de dónde dejaron las llaves, es que tuvieron 5 años de relación y terminaron por una razón que ellos dos ya saben. La escena se desarrolla así. ¿Y cómo has estado desde que rompimos después de nuestra relación de 5 años, que era muy seria? No sé nada de ti. Sí. Duramos 5 años y fue cuando estuvimos en la preparatoria. Lamento que hayamos terminado porque decidiste entrar a la nueva universidad en lugar de quedarte conmigo. Perdona, no supe decidirlo bien, exnovia. Claro, ahora que tienes novia nueva, me resulta increíble pensar que nos separamos. Sí, amo mucho a Robertina. Analicemos esta interacción. Desde el inicio nos damos cuenta que algo está mal, que se siente forzado e incluso que se siente un poco incómodo. O sea, se siente incómodo de observar e incluso te puede dar un poco de cringe porque no está siendo realista. La razón en este ejemplo es demasiado obvia, yo lo sé, pensarás que no hay forma de que suceda así en los libros reales, pero te juro que lo hay, como estos libros que están apareciendo en pantalla, que no es por decirles nada, criticarlos o lo que sea, o no sé, pero simplemente estos libros contienen un montón de infodumpings y no necesariamente los hace malos libros, aunque no son espectaculares. De todas formas. Quizás en estos libros no son tan evidentes como el ejemplo que les acabo de mostrar porque tampoco hay que hacerlo tan obvio, pero están ahí y les restan muchísimo valor narrativo a estas obras que pudieron haber sido mejores. En primer lugar, ambos personajes recuerdan que rompieron, entonces no hay necesidad de explicar el por qué rompieron, cuando es algo que ellos ya saben, porque es parte de su pasado. ¿Me entienden? Me doy a entender. Lo mismo con la duración de la relación que tuvieron. Tanto Rob como Kirsten saben cuánto duraron, o sea, como por qué lo traerían a la mesa solamente, si no es solamente como para hacer que el lector se entere cuánto duraron. Es evidente que es solo para el lector sepa el por qué y cuánto duraron, por qué terminaron, por qué empezaron a andar, pero que realmente no aporta nada y no debería traerse a colación porque es algo que ellos ya saben, es una información que ellos ya conocen. En segundo lugar, si la información de que Robertino tiene una novia es algo que todos saben, incluida Kirsten sabe, ¿por qué mencionaría como de tu novia nueva? O sea, ¿por qué utilizaría esas palabras específicas cuando ella ya sabe su nombre, por ejemplo, si es algo que ella ya sabe de antemano? ¿Ok? Estás dando un exceso de información que no está aportando la trama, que es algo que ellos ya sabían, que ellos ya saben. O sea, el personaje sabe, es como, ¿por qué tendría que dar todos esos detalles? O sea, eso no pasa, eso no sucede. Ahora, si te preguntas si hay formas de evitar los infodump en diálogos, claro que sí las hay. Todo es cuestión de revisar las formas en que puedes meter información que tú necesites, que tu lector sepa, sin que se sienta como que le estás aventando la información así como en la cara, como de apréndelo, sino que sea algo que le entró como lentamente a su sistema por leer la obra, ¿saben?
de una forma más orgánica y cohesiva, me refiero, como meterle la información de una forma que se sienta natural y no se sienta forzado. Una forma de identificar si lo que estás escribiendo es un infodumping es preguntarte constantemente si entre los diálogos que están teniendo tus personajes es algo que ambos de ellos ya sabían y que solamente están diciendo para que el lector se entere. Es muy fácil identificarlo si lo haces de esta forma, porque de repente te vas a quedar como, ay, pues es que yo iba a poner que, ay, no, pues fulanito le iba a decir a fulanita que tiene un novio de 5 años, pero fulanita ya sabe, entonces ¿por qué lo traería a la mesa, saben? Otro ejemplo sacado acá súper evidente, pero que también puede funcionar para esclarecer el punto si todavía no te queda un poco claro. Imagínate que tienes una enfermedad terminal y todos en tu familia saben que tienes una enfermedad terminal, y todos en el mundo saben que tienes una enfermedad terminal, menos el lector, ¿ok? Y la única forma que se te ocurre de hacer que el lector sepa que tienes una enfermedad terminal es cuando llega un familiar tuyo que ya sabe que tienes una enfermedad terminal y en vez de preguntarte ¿cómo estás?, que sería lo normal, llega y te pregunta ¿cómo estás con tu enfermedad terminal que te va a matar en 6 meses? Como, ¿por qué me darías tanta información si tú ya sabes que o sea, no queda. Ese tipo de cosas es un infodumping. Lo tenemos desde infodumpings más básicos hasta infodumpings donde realmente en el diálogo te están diciendo cómo funciona el mundo de fantasía sin que te dejen que lo experimentes. Esto, por ejemplo, pasa en Alas de Sangre, donde en vez de que tú sepas cómo funciona todo, te lo dicen en un diálogo cuando los dos personajes ya saben cómo funciona. ¿Por qué lo estarían repitiendo en voz alta? Entonces, al leer el diálogo, te tienes que preguntar a ti mismo, ¿mis dos personajes ya saben esta información? Y si la respuesta es que tus dos personajes ya sabían esta información, entonces que la coloques en un diálogo significa que va a ser un infodumping, porque es innecesario, es mucha información. Ahora vamos con los infodump de narrativa, ¿ok? Este es similar al anterior, pero puede estar en narrativa, o sea, en espacios donde no es un diálogo, sino que puede ser un monólogo interno, o puede ser una descripción de un paisaje, por ejemplo, o la descripción de un mundo de fantasía. Robertina corre por las calles inundadas de Venecia, el agua salpicándole los pies. A ella le recordaba los momentos en que su padre solía llevarla a nadar cuando tenía 5, antes de que casi se ahogara y tuviera que vivir con el trauma de ello. Si Robertina ya sabe que tiene un trauma de ahogamiento, ¿por qué se estaría recordando ahora de ello como si no lo recordara? Aquí es difícil de discernir si es un infodump o no, ¿cierto? Bueno, les dejo otro ejemplo un poquito más claro. Robertina vive en una ciudad ficticia llamada Tenedores, donde hay seres mitológicos y dragones. Robertina creció en esta ciudad y sabe de memoria los nombres de las calles, conoce los barrios buenos y los malos y también dónde puede encontrar dragones. Es algo que ella sabe porque nunca ha salido de este pueblo, lo conoce como la palma de su mano. Entonces comienza la narración. Subo la colina de Tenedores, el pueblo donde vivo. Reviso el bosque a las afueras de la ciudad, el único en Tenedores. Las colinas son vastas y altas. Hay 5 en la ciudad. En cada colina hay un dragón diferente. Todos me dan miedo. El pasto no es verde aquí, sino azul. Esto debido a la contaminación de bla 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 bla. Desde que comienza ese fragmento está todo mal. Si ella ha vivido ahí toda su vida, conoce el pueblo de memoria y sabe que el pasto es azul y no verde, ¿por qué tendría que recordarlo de la nada si no es solo para que el lector lo supiera? Es como si salieras de tu casa y pensaras, salgo de mi casa de puertas blancas, paredes verdes, rejas color marrón y debajo de mis pies está el pavimento gris que pintó mi papá cuando teníamos 5. Aún puedo ver las marcas de mis dedos en el pavimento. Me acuerdo mucho de ese día porque mi papá me dijo tal cosa. Entonces te pones a detallar específicamente cosas del pasado con información exagerada que no es necesaria que la tengamos ahí. ¿Por qué? Porque es algo que tú ya sabes. ¿Por qué lo harías? O sea, puede que lo recuerdes, que vayas caminando y digas, ay, recuerdo cuando pasó tal cosa con mi papá que pinté el pavimento o lo que sea con los dedos o lo que sea, pero no te vas a poner como el pavimento gris que yo pinté con mi papá cuando teníamos 5 porque mi papá me dijo, o sea, exceso de información, nuevamente. Pasaremos ahora a la segunda cosa que tienes que evitar al escribir tu novela, que es el uso excesivo de referencias a la cultura popular. Ok, esto es algo que yo menciono en todas mis reseñas porque la mayoría de los libros que yo considero que no me gustaron o que no son tan buenos son porque tienen un exceso de referencias a la cultura popular que hace que el libro se vuelva fácil de reemplazar,
¿Saben cómo? Con esto me refiero a aquellos momentos en un libro donde se traen momentos de la vida real con el único propósito de hacer conectar al lector con lo que vive diariamente, pero que realmente no tienen ningún sentido o justificación dentro de la obra. Un ejemplo de ello se encuentra en la obra Uno de nosotros miente, donde se hace mención a la cafetería Starbucks o a ropas de diferentes marcas con el único propósito de que el lector diga: yo he ido a ese café, o yo he comprado esa ropa, o yo he visto que venden esa marca, pero que dentro de la trama realmente no aportan nada más que el nombre. Ahora, recordemos que en los libros lo que no suma resta. El uso excesivo de referencias hace que la obra sea cansada y que caduque con mayor facilidad. Pero antes de explicarles qué es lo de caducar con mayor facilidad, ¿cómo que caduca con mayor facilidad? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que durante el 2020 se hace famosa una canción. Es la más viral y popular del mundo. Entonces yo como escritora me agarro de ello y escribo una novela donde menciono la canción y cómo la canción es popular en mi novela y tanto en la vida real, ¿no? Muchos corren a leer mi libro porque la canción es popular y yo vendo mi libro en internet como: si te gustó tal canción tienes que leer mi libro porque está inspirada en esa canción. Ok, pasa un mes, un año o incluso más de un año, ya es 2024 y alguien está leyendo el libro. Se topa con la canción y resulta que para ese año la canción no envejeció bien y está cancelada porque resultó que el artista hizo algo malo y entonces todo el mundo odia o desprecia la canción al artista. ¿Quién sabe? ¿Significa que tu obra es mala? No. Desde luego que no, pero sí indica que fue escrita para las personas del 2020 y solo para las personas de esa temporada. Porque en el 2024, si la canción ya no es popular, incluso si no está cancelada, no va a tener ningún aspecto memorable, porque la canción fue del 2020 y el libro se inspiró de la canción y solamente hizo que quedara en el 2020, quedó estancado. Si tú escribes una obra repleta de cosas populares o referencias a la cultura popular de un año en específico, es probable que solo funcione ese año y que en años próximos ya no funcione o ya no tenga ningún tipo de impacto. Sobre todo porque las modas van y vienen y también porque en algunas modas, en lugar de solo desaparecer después de su momento de fama, terminan dando cringe y no volviendo más. O sea, no hay una posibilidad de redención. Hay obras que funcionan durante décadas porque no referencian nada en específico del año en el que están basadas. Entonces puede que tú leas Yo antes de ti en 2024 y pienses que fue escrito en el 2024 o en el 2023, cuando en realidad tiene 14 años la obra, desde que se publicó por primera vez. Esto solo porque no hay referencias demasiado específicas que te digan: este libro es del 2012, por ejemplo, sino que tú lo sientes como el 2024, como el 2025, porque no hay referencias que te encasillen a una sola década o a un solo año. Es algo que hace que algunos libros clásicos sean clásicos, porque funcionan sin importar en qué año lo leas. Si te preguntas si puedes mencionar algunas referencias de todas formas a lo largo de tu obra, la verdad es que sí, o sea, la respuesta es sí, sí puedes, pero debes estar consciente que al hacerlo estarías encasillando a tu obra a estar en una época determinada. Y no es que esto sea malo, no necesariamente lo es, sino que puede ser que al evitarlo hagas que tu obra perdure en el tiempo. Número 3, los anacronismos. Es algo que no es propio de la época a la que hace referencia. Hay varios tipos como el paracronismo, el esto que está apareciendo acá, y el falso anacronismo. Hay otros, sin embargo, estos son como los más comunes y los que les voy a estar hablando hoy acá. En pantalla estás viendo la definición de cada uno. El paracronismo consiste en situar hechos, personajes o elementos del pasado en una época posterior, como por ejemplo un carruaje de caballos circulando por una autovía o una autopista. Procronismo consiste en colocar hechos de una época posterior en una anterior. Por ejemplo, el personaje conocido Patroclo de la historia griega llevando un reloj de pulsera digital. Y el falso anacronismo, nombres de personajes que parecieran no encajar en la época, pero que con algunas investigaciones sí lo hacen. Como por ejemplo el nombre Jordán o Jordán, que suena contemporáneo, que suena algo actual, pero que realmente tiene sus orígenes desde muy antiguo, ¿no? ¿Por qué deberías evitarlos? Es simple. Le quitan la consistencia a la obra, le restan cohesión y esto se arregla fácilmente con investigaciones previas. Si vas a situar tu obra en el siglo XX, tendrías que revisar cada detalle para que sea históricamente correcto, incluso si tu obra no necesariamente debe ser históricamente correcta o no le interese como la historia, ¿saben?
Por ejemplo, no podrías usar la expresión, ay, este hombre resuelve, si estás hablando de una obra del siglo XX, porque es algo que se acaba de inventar. O sea, no solamente se acaba de inventar siglo XXI, sino apenas este año. No corresponde a ese siglo y se siente fuera de contexto. Y te dirás, pero yo no estoy escribiendo novelas históricas, no me importan ese tipo de detalles. Pues créeme que sí importan. Ese tipo de detalles terminan estableciendo un tono a tu novela. Un tono, ¿ok? Establecen un ambiente y supongamos que tú quieres meter a tu personaje en una novela de época del siglo XX, todo muy bonito, y de repente sales con cosas así, esto rompe completamente el ambiente, el mundo y todo lo que has estado trabajando, porque no es propio de esa época, no es propio de que esté ahí. ¿Saben cómo? Algo que yo hago bastante, incluso si voy a escribir una novela corta, así toda, no sé, en el 2023 que acaba de pasar, que técnicamente no tendría por qué meter cosas que no existen porque apenas fue el año pasado. Reviso de todas formas cada cosa que digo, cada cosa que pongo. Si voy a meternos en un teléfono, tengo que investigar si ese teléfono de verdad estaba funcionando en ese año. O sea, no voy a meter el iPhone 16 en el 2023. A lo mejor es un detalle muy nimio, o sea, que no tiene importancia, pero al final de cuentas, cuidar la estética del ambiente del que estás construyendo ayuda a que tu lector se quede ahí. Por ende, significa que tenemos que tener bien en mente que lo que no suma, resta. Y por último, tenemos la última cosa que se debe evitar siendo escritor y es no darle importancia al diseño editorial. Incluso si planeas publicar tu obra formalmente o si no lo planeas o si lo vas a hacer independientemente, no importa. No importa si lo vas a tener ahí guardado. Si no le das la importancia editorial que por algo se hizo, o sea, por algo están estos parámetros que se deben seguir, entonces mejor no escribas nada, no es cierto. O sea, no tan así, o sea, puede ser algo medio subjetivo, pero realmente te ayuda muchísimo y te voy a decir por qué. Con esto me refiero a faltas ortográficas, faltas gramaticales, errores de concordancia, como esto de que haya cosas que no se han inventado aún, incongruencias en la narrativa, que se pueden ser como agujeros en la trama, errores de formato e incluso el uso inadecuado de las fuentes y tipografías que estás utilizando cuando estás escribiendo, ¿no? Errores en la paginación y muchas otras cosas más que nos encontramos en libros autopublicados. A lo mejor tú tienes uno ahí escrito de, no sé, hace 20 años, entonces como que no pasa nada, o sea, realmente no pasa nada, pero si lo planeas publicar, sobre todo ponle atención a estos detallitos y yo sé que va a ser muy, como, es obvio, voy a cuidar mi ortografía si voy a escribir un libro, claro, pero no solamente es la ortografía, es todo lo que conlleva alrededor del libro y de la estética que tiene. Por ejemplo, este libro es Crepúsculo y está escrito en el tipo de letra Eve Garamond con serif. Que por cierto, yo todos mis libros los escribo con esta misma fuente porque Crepúsculo, ¿no? Y quiero que lo vean. O sea, primero podemos ver que hay muchos huequitos, podemos ver que hay huequitos acá. Y tú vas a decir, bueno, pues X, así vienen los libros, ¿no? Pero no, todo esto está aquí por una razón. El espacio que hay entre cada línea, entre cada enunciado, entre cada párrafo es específico, es concreto. Porque de lo contrario vas a cansar al lector. Acá les voy a decir mejor. Y no estoy hablando de que debes contratar a alguien para que revise esto, puedes hacerlo tú solo, solamente si te fijas en los detalles de los libros que ya tienes por ahí. Agarra el libro que tú quieras y les aseguro que va a tener un formato similar a este, aunque tenga una fuente diferente y no sea escrito en este mismo formato, o sea, de bolsillo o lo que sea, va a tener una estructura similar. La existencia de fuentes predilectas de formatos ya establecidos no es arbitrario, es algo que se utilizó de esta forma porque permite que el lector se quede por más tiempo. Está comprobado que hay algunas fuentes que al leerlas por mucho tiempo te cansan la vista y por ende decides dejar de leer, mientras que otras hacen que la lectura sea muchísimo más fácil. Mantenerte investigando sobre esto es esencial. En esta imagen en pantalla les dejo cómo se debería ver su obra y lo más importante que es el formato. Los colores hacen match entre sí para que vean cómo modificar cada cosa. La flecha roja que indica la sangría en comienzos de párrafos del cuerpo del texto se modifica con el círculo del mismo color que se señala en la parte superior de la hoja. Y todo así, relacionen el color con la forma en que pueden cambiar todo ello. Pueden tomarle captura, pero de todas formas subiré otro video explicando paso a paso y punto por punto esto más a detalle, tanto para Word como para otro tipo de plataformas donde escribas, como para Google Drive, como para cualquier hoja donde estés escribiendo tu libro para hacerlo dinámico también en otro video.
Así que suscríbete. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y comentar si tienen más dudas. Sobre todo, como compartirlo porque eso me ayuda a seguir creciendo. Seguiremos con el sponsor del video, que son estos bellísimos lentes de acá. No me lo contrataron para YouTube, pero de todas formas quiero que ustedes tengan descuento, entonces se los voy a pasar acá. Esta página donde compro mis lentes se llama Lensmart. Tienen descuento con mi código que está apareciendo en pantalla. Y también quiero decirles que están muy buenos, están muy bonitos, son de muy buena calidad, de muy buen material. Y yo, para que me hagan lentes que de verdad me gusten, como que es muy complicado. Sobre todo porque yo estoy muy ciega, entonces como que las micas generalmente aquí en mi ciudad son enormes. Y acá como que se dignaron, o no sé cómo le hagan para hacerlas delgaditas, y me encantan, me encantan. Por otro lado, tengo otros lentes que han salido en otros videos que también son de otra página. Ese también es un sponsor de TikTok, pero se los traigo acá porque tengo descuento. Y estoy hablando de Firmo. ¿Ven esto? Es como una... Y la verdad es que los lentes son de muy buena calidad, de un muy buen material, vienen en su cajita, vienen protegidos, vienen en su bolsita. Entonces yo les recomiendo mucho que compren lentes de estas páginas porque a mí me salieron muy bien. Yo compré unos, los demás me los mandaron, pero... Bueno, finalmente eso sí fue todo. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Si tienen más dudas de escritura creativa, no olviden que estoy pendiente aquí y en TikTok y también en Instagram para que vayan para allá. Pero te quedaste porque querías escribir algo. Creyeron que se me iba a olvidar lo de la escritura, ¿verdad? Pues no, fíjense que no. El tema que quiero que escriban el día de hoy es sobre viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo con un espejo. No sé, que alguien se vea al espejo y cuando pueda verse al espejo se cambie de realidad o haga un viaje en el tiempo. Esa es la temática. Tiene que ser una novela corta o una historia muy cortita, un cuento, lo que ustedes quieran, y yo se los voy a revisar. Les voy a revisar el formato, les voy a revisar la narrativa y les voy a decir si están cometiendo alguno de estos errores, que no creo, porque sí son comunes, pero no son como tan comunes como para tenerles tanto miedo. Pero bueno, lo único que tienen que hacer es ir a la cajita de descripción donde está el link del formato, donde ustedes ahí van a subir su documento y van a comentar y van a poner sus datos, donde yo me voy a poner en contacto con ustedes cuando ya tenga la versión revisada. Me dolió el trasero de estar aquí sentada. Yo quiero que vean cómo organizo mi mueble. Está muy bonito, pero acá está esto, eso que yo estoy viendo. Ahí están las croquetas de mi perro, güey. Bueno, pues nada. No sé cuándo voy a hacer un video donde no mencione Crepúsculo. Again, babe. Again.